En Argentina una mujer muere por violencia de género cada 35 horas y debe ser muy difícil, de hecho ellas lo dicen, pedir ayuda porque están solas, porque el violento en la mayoría de los casos la ha dejado sola, la ha apartado de su familia y de sus amigos. Pero esta violencia no comienza de un día para el otro. En el 50% de los casos, las situaciones de violencia comienzan durante los noviazgos. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo denunciar? ¿Y ante quién? Aquí se lo contamos. Una persona normal, digamos, o aparentaba ser normal en ser caballero, con detalle, digamos, no mostrar ningún tipo de violencia en ningún aspecto. Para el afuera parece normal, pero para el adentro la pasas mal. Entonces es ahí donde nosotros vamos, hacemos hincapié, que la violencia no forma parte de nada. La violencia es violencia. Empieza mal y termina peor. El 50% de las mujeres que denuncian sufrir violencia dentro de sus casas comenzaron a padecerla en el noviazgo. Los noviazgos violentos se pueden identificar a partir de diferentes formas. La principal y la más común son los controles y los celos excesivos, también la humillación, la denigración, la indiferencia, la presión sexual. Nadia vivió durante 4 años un noviazgo traumático. Creyó que los celos y el control eran normales porque nunca llegó a los golpes. Era como una relación completamente simbiótica y pegada donde no se podía realizar ni siquiera una actividad familiar sin lograr el enojo de la otra persona. Tenía que estar, si estaba con mi familia se podía enojar, si pasaba X tiempo haciendo quehaceres personales se podía enojar. Si no contestaba el celular, se podía enojar. Si no contestaba los mensajes, se podía enojar. Si no le daba la contraseña del Facebook, se podía enojar. Siempre se tenía un motivo para enojarse. Carla conoció a su novio a los 21 años en su trabajo. A los pocos meses, los llamados y mensajes de texto aumentaron, así como las críticas y la presión para ir a vivir juntos, hasta que quedó embarazada. Me fui a vivir con él porque me golpeaba, porque me amenazó. Para él mi mamá era una trola, era de lo peor por haber hecho otra pareja. Y mis hermanas supuestamente son del mismo papá, mis 2 hermanas, y eran las peores o me utilizaban a mí por ser hija de otro papá. Nosotros lo que le explicamos es lo que pasa a una persona, lo que le pasa a una persona, ¿no?, cuando está controlada. Empieza a perder la privacidad, los amigos, pero lo que es peor, empieza a perder la familia. Todo el mundo se empezó como a abrir y diciendo, bueno, si no te das cuenta, te voy a tener que dejar de hablar para que te des cuenta. Y fue peor, porque terminás más solo de lo que ya te sentís. Por lo general controla el tema de las redes sociales, le pide la contraseña del Facebook, del Twitter, del mail. Todo el tiempo le mira el celular a ver si tiene mensajes, el WhatsApp. No le gusta cómo se viste, le critica la ropa, cómo se pinta, cómo se peina, le critica las amistades, le critica la familia. Yo lo tomaba como una demostración de afecto. Con el tiempo me fui dando cuenta que no era demostración de afecto y que tampoco me gustaban esas demostraciones de afecto, si así lo eran. Y tuve indicios para darme cuenta, esa es la verdad, pero después ya cuando estaba inmersa en toda la situación no se podía salir. ¿Te ayudo? Buenos días. Hola. Muchas veces las madres logran notar la situación de la violencia en esa pareja una vez que empiezan a mostrarse los golpes físicos. No sos vos la víctima, es tu hija. Lo cual no quiere decir que con anterioridad ya no venga sufriendo la violencia de una manera emocional, verbal, psicológica. El llegar a las 12 de la noche y levantarme la mano. Yo creo que el último día fue peor porque yo empecé a los gritos, ya no aguantaba más. Y yo ese día no me importaba nada. Ya como que me había cansado de todos los golpes, de toda la denigración. Era insultarme, decir por tu culpa tenés esto, por tu culpa mira cómo está el bebé. O sea, todo era mi culpa. Yo lo puse nervioso, yo logré que él me levantara la mano. Producto a los golpes que estuve, mi hijo falleció.
La violencia en el noviazgo hoy tiene líneas y terapias de ayuda. Pero en 1996, cuando una adolescente de 17 años fue asesinada de 113 puñaladas por su exnovio, nadie lo comprendía. Carolina Aló fue perseguida por Fabián Tablado durante semanas cuando ella lo dejó, hasta que logró matarla. Lo dijo y lo hizo. Es una mujer en una situación de violencia y que podemos ayudarla a revertir ese camino que puede terminar en las peores consecuencias como es el femicidio. La línea 144 funciona todos los días, las 24 horas, en todo el país. Brinda contención y asistencia tanto a la víctima como a su familia. En la ciudad de Buenos Aires se encuentra el 0800 66 Mujer, bajo la misma modalidad, anónimo, confidencial y gratuito. Contener, orientar, informar y derivar de acuerdo al caso. En un alto porcentaje son las madres que llaman preocupadas para saber cómo hacer para ayudar a su hija, la cual ven que está atravesando por una situación de violencia con quien ella presenta como novio. Una mujer muere cada 35 horas por violencia de género en la Argentina. El 77% de las mujeres atendidas en hospitales públicos bonaerenses fueron agredidas por sus parejas. Más del 81% de esas mujeres sufren violencia combinada, psicológica, sexual, verbal y económica. La franja de edades más afectadas por noviazgos violentos es entre los 18 y los 20 años. Las mamás sufren violencia, entonces consideran que no es raro que a la hija le pase lo mismo. Y los chicos también piensan que es normal, porque si mi papá, que la quiere tanto a mi mamá, le pega, es lógico que a mí, que me quiere, me peguen. Olvídate de dormir, mucho tiempo no se pudo dormir y cuando te levantás sentís ganas de morirte. Y eso es angustia que uno siente y que no te deja respirar. Lo de mi hijo me va a marcar toda mi vida. Para mí es algo que no se va a borrar, nunca. Si no fuera porque la gente iba diciendo y esas carteleras rosas todo el tiempo que te hacen sentir como identificado, que te decían esto no es normal, esto no está bien, esto es violencia, si el amor te hace bien y si no es otra cosa. Y fue muchos años para llegar a que me dé cuenta que me tenía que hacer bien. Bueno, magnífico el informe para concientizar y sobre todo para tener muy presente estos números, este que está en pantalla, este 0800, la línea gratuita de asistencia en la ciudad, pero también el 144, que recibe la denuncia en las 24 horas. Si es que vos estás pasando por una situación así o conoces a alguien que no puede salir, que no se da cuenta cómo salir y está pasando una situación severa y que de repente eso puede ir increyendo hasta terminar en casos trágicos o casi trágicos, como te contamos lamentablemente muy seguido aquí desde el noticiero. Y a estar muy atentos a las señales. Si tenés dudas, si decís, ¿esto será violencia o no? Porque uno está a veces inmerso en esa situación y no se da cuenta. Bueno, llama a ese teléfono y te van a asesorar, porque hay expertos, hay psicólogos, hay psiquiatras. Ten en cuenta entonces muy presente estos números.